Hola, hola chicos, hola, hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Pues yo aquí preparando algo para mi cuerpo, para mi templo, para mantenerme bien sana, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Me dije, lo voy a compartir con vosotros, lo que yo hago para mantenerme bien. ¿Conocéis canela? Aquí está. Pues ponemos canela en el agua a hervir y le ponemos la tapadera. Siempre muy importante, que suelte esa canela. La canela es maravillosa para nuestro cuerpo. Una cosa que mucha gente conoce, yo creo ya, es que baja el nivel de azúcar en la sangre. Es maravilloso. Así que lo vamos a dejar a hervir por unos 5 o 10 minutos. Temperatura baja, que suelte muy bien. Y después ya continuaremos. Bueno chicos, después de haber soltado muy bien nuestra canela, la dejé por 10 minutos, un poco más. ¿Qué es lo que le voy a añadir? Un poco de curcuma, curcumita, un poco de curcuma, que es maravillosa para nuestro cuerpo. Y le pongo la pimienta blanca, porque la pimienta blanca se necesita la curcuma para que suelte la sustancia curcumina. Y además, la pimienta blanca no es tan fuerte. La curcuma y la pimienta van siempre juntos. Siempre, siempre juntos. Si no, no va a funcionar. No va a funcionar. Lo que le voy a añadir es nuestro amigo el cardamomo. Cardamomo es maravilloso también. La combinación de cardamomo con los clavos de olor es una medicina muy fuerte, chicos. Os lo digo yo porque yo estoy utilizando estas cosas. Cardamomo lo compro y lo muelo. No lo compréis molido, porque ya ha perdido mucho de esas propiedades. Un poco de cardamomo. No mucho, muy poco. No se necesita mucho, chicos. Nuestro amigo el tomillo. El tomillo. Esto es lo que yo utilizo y hago variaciones de plantas. No siempre cada mañana hago lo mismo, porque yo tengo bastantes plantas. El tomillo yo me tomo una cosita así y me la pongo en nuestra agüita y lo dejo, lo remuevo siempre utilizando una cuchara de madera que todo el mundo tiene. Todo el mundo la tiene. No tenemos que ser perezosos. Le añado un poco de agua más porque yo voy a beber bastante. Ahí está. Y mientras tanto me estoy preparando también en el horno un bizcocho y lo voy a disfrutar. Lo dejamos a hervir, que no lo he dicho, más o menos por 10 minutos. Ya va a soltar todo lo que tiene que soltar. Y vamos a continuar porque todavía no hemos terminado. Ha comenzado a hervir y yo siempre tengo jengibre en la nevera raspado. Me es fácil. Con cáscara y todo, chicos, bien lavado. Le voy a meter un poco de jengibre. Si no tenéis jengibre fresco, pues jengibre en polvo que sea de buena calidad. Pues ahí le vamos a echar un poco de jengibre ya raspado. El jengibre es maravilloso para bebértelo. No pongas mucho porque es bastante fuerte y además hemos puesto bastantes así solamente y se lo echo. Y lo dejo a hervir por un minutillo, dos y lo apago. Bueno chicos, ¿qué es lo que le vamos a echar más? Mientras me estoy calentando una salsita que había hecho ayer, riquísima. Le vamos a echar, yo lo que estoy acostumbrada, y eso lo noto yo personalmente, me da mucha energía, mejor que el café. Es nuestro amigo, la hierba mate. La hierba mate, chicos, aquí está. ¿La veis? Hierba mate. Yo siempre la tengo en casa. Cuando habéis apagado todo esto, las plantas y todas las especies medicinales, pues le añado 2 cucharas de maté.
Tiene que estar a temperatura de 80 más o menos para que nuestra yerba mate no se queme. No hay que echarlo a lo loco. Yo sé que hay una manera de tomarla, pero también de esta manera se puede tomar. No hay que hervirla, sino que dejes que suelte muy bien. Eso es lo que hago. Que suelte, que suelte. Voy a añadir un poquito más porque la yerba mate me encanta. Me encanta. Estoy acostumbrada al sabor. Pues ya tenemos nuestro té medicinal, sano, preparado. Lo vamos a dejar un poquito porque me voy a preparar unos huevos y os voy a mostrar cómo lo hago. Bueno, os dejo ver cómo yo voy a preparar los huevos, que cada uno lo prepara a su manera. Le pongo un poco de mantequilla, después de haber calentado la sartén muy bien. Hay que mirar también, observar la sartén que utilizáis. Esta no es de aluminio, es de metal y no tiene esa capa, que tiene una capa que se quita. Eso es no es bueno para nuestra salud, porque también son químicos. Después de echarle la mantequilla, le voy a echar un poco de agua hervida, agua hervida, así. Así vais a ver qué huevos van a salir. Dejarlo un poco a calentar, muy poquito, y echamos los huevos. Un poco de sal céltica, que es la que yo utilizo. Así, así, así. Le pongo un poco de basílico, que es maravilloso, molido. Así, así. Todo a gusto. Te podéis poner cositas a gusto. Voy a poner un poco de comino, muy sano también y digestivo. ¿Y qué es lo que vamos a ponerle más? Lo dejamos con una tapadera a hervir. Ya lo apagué. Con una tapadera, ya ves, ya están listos. En agua están muy bien triturados, como a mí me gustan. No me gustan que estén suaves. Y pues vamos a tomarnos nuestro almuerzo, porque desayuno yo no tomé. Y lo sacas de una manera muy fácil, ni pegada ni nada. El truco está en calentar muy bien la sartén, que sea una buena sartén, que no tenga esa. Os voy a mostrar, tengo una sartén de esas para que la veáis, para que sepáis de lo que yo estoy hablando. Mira lo que pasó con la sartén. Mira, esta sartén yo no la utilizo ya. La voy a utilizar si le quito esto, porque esto es una corteza que cada vez la vas comiendo sin darnos cuenta. Así que tenéis que tener esta. Os voy a mostrar otra que es buena para utilizar. Hay que calentarla muy bien. O como esta, chicos. Estas sartenes son muy buenas para utilizar porque son de metal. No hay nada de aluminio. Son pesadas y muy buenas. Y esta también es muy buena. Yo la utilizo mucho. Y esta también. Yo lo que sí le voy a echar a los huevos, yo lo hago siempre, es un chorro de aceite de oliva virgen. Porque la oliva es maravillosa, el aceite de oliva. Las olivas también, yo las tomo también y no me faltan en casa. Así que así me los tomo. Con mi aceite de oliva. Es maravillosa. Y le pongo un poco de aceite de oliva a los tomates que yo consumo cada día. Me encantan. Un poco de aceite, un poco de limón. Y ya tengo mis tomates. Y aquí tenéis mis olivas. A mí me encantan también. ¿Ok? Lo que yo sí os aconsejaría de comer es el chucrut. Aquí está nuestro amigo el chucrut.
Lo hice el 6 de marzo y ya está fermentado. Y lo vamos a consumir. Lo vamos a consumir. Si queréis saber cómo se hace el chucrut, entrar al canal, al canal. Entrar a mi canal de, yo le cambié el nombre de Vidalística Consciente en YouTube, y vais a ver cómo yo preparo mi chucrut. Yo tengo ahí bastantes recetas sanas. Os aconsejaría que entraseis ahí para que aprendáis, porque este tiene las buenas bacterias y lo vamos a consumir, chicos. No tenemos que ser perezosos para nuestra salud. A mí me gusta consumirlos, chicos, con lo que se llama los holandeses augurka. Son muy buenos, sobre todo si son caseros. Estos. Me encanta, me encanta. ¿Me lo voy a comer ahora? No lo resisto, chicos. Hay uno todavía pequeñito aquí. Lo voy a pescar. No se dejan pescar. Bueno. Aquí está. Todavía aquí hay uno muy pequeñito. El agua no la voy a tirar porque lo voy a aprovechar para hacer augurka yo misma en casa. Estos sí han sido comprados porque cuando se me acaba, aquí como lo veis, son buenos de comer también. Muy buenos, muy sanos, chicos. Pues ahí está mi lunch, mi almuerzo, como se dice aquí. Y lo que quería compartir con vosotros, chicos, no es para enseñaros lo que yo estoy comiendo en ese sentido, sino mi propósito es para que alimentaros sanos. Yo antes sí, hace muchos años compraba galletitas, bizcochitos, lo que se vende, ¿no? Pero me di cuenta que no tienen muchas cosas alimenticias. Pero nosotros cuando nos preparamos nuestro bizcocho casero, como este por ejemplo, que es muy pequeño, pero bastante para toda la casa aquí, porque de esto no se necesita comer toda la torta. Así que lo hice con chocolate, con cacao sin azúcar, lo hice con huevos, mantequilla, aceite de oliva, harina, le puse semillas de linaza, le puse raspaduras de coco, baking powder, es necesario, un poco de sal, un poco de leche, raspaduras de limón y limón. Y yo no lo voy a comer ahora porque voy a almorzar, así que para dejaros ver, es una torta pequeña, pero merece la pena que tú lo hagas en casa y te comes algo sano. De eso se trata, de eso se trata. Yo ahora en mi casa no entra ni una galleta, no entra ni un bizcocho, chicos. No entra. Compro solamente lo que yo creo que es sano y mira cómo ha salido, chicos. Merece la pena, tú lo puedes y lo disfrutas cuando lo comes, sobre todo porque lo has hecho tú mismo o tú misma. Mira, de chocolate. Me hice otro grande que está ahí en el horno. Lo voy a sacar ahora para que se enfríe, pero mira, y ya tenéis para tanto. Algunas veces lo regalo a familiares, a conocidos, y se acaba y me hago otro. De todas maneras, chicos, yo os animo, os motivo para crear un estilo de vida sano. Yo como de todo, yo como de casi de todo, pero me mantengo bien, me mantengo sana, chicos. Que de eso se trata, ¿ok? Bueno, eso es lo que yo quería compartir con vosotros, chicos. Aquí está el otro bizcocho, lo vamos a ver ahora, lo voy a sacar para dejarlo enfriar. Porque el otro, casi la mitad, la tuve que regalar a personas que yo quiero muchísimo. Y así nos hacemos contentos a nosotros, nos alegramos haciendo cositas como todos los bizcochos que hacemos. Y al mismo tiempo regalamos, que eso es amor. Pues aquí está nuestro bizcocho. Le tuve que dar la vuelta y está muy caliente, muy caliente.
Así que chicos, merece la pena hacer nuestras galletitas, nuestros bizcochos. Esto ya he contado lo que tiene. Contiene también chocolate, pero yo le pongo cosas, canela también le puse, nuez moscada, limón, semillas de linaza, que merece la pena echárselas porque las semillas de linaza son muy buenas, muy sanas. Raspaduras de coco. Yo soy muy creativa, le echo lo que yo creo que es bueno y bueno, te sale un bizcocho de esta manera. ¡Pua! ¡Wow! Estoy orgullosa de mí misma. Mira, le puse también ajonjolí o sésamo, como le llames en tu país, que es muy bueno. Y yo quería un poco molido, pero no tenía, así que le puse para que no se pegue. Así que... Y así. Bueno chicos, este es mi almuerzo. Yo comparto con vosotros lo que yo creo que es sano. Cebo oscuro porque le puse, ¿cómo se dice? El basilicum, el comino, pan casero, bastante, pero no me lo voy a comer todo, claro está. Tomate, olivas, mi té con especias de lo que yo comparte con vosotros, el chucrut que no me falta y vamos a aprovechar para alimentarnos de una manera sana. Y creedme chicos, yo cuando como estas cosas ya no tengo ni hambre ni nada, lo que se, como se dice, no es hambre, pero cada vez hay personas que comen y dentro de poco quieren comer. Pues yo no tengo eso porque como bien, estoy saciada, como fibras, como proteínas, como, ya veis, todo esto te sacia. Bueno chicos, bueno chicos, me dije voy a despedir de vosotros, le voy a dar la vuelta a la cámara, os saludo con mucho amor, yo comparto con vosotros una alimentación sana para que vosotros también aprendáis, os motivo, que no siempre tenemos tiempo, que no siempre tenemos ganas, pero le echamos ganas porque queremos mantenernos sanos. Me despido con vosotros con este bizcocho tan maravilloso y el otro pequeñito que hice comparto con vosotros a través del amor. Yo cuando tengo tiempo y tengo tiempo y me sobra, voy a salir, voy a pasear, voy a la naturaleza, pero primero voy a almorzar para así tener energía. De todas maneras, chicos, no os olvidéis de suscribiros al canal, compartirlo, darme un like, que es muy importante, y dejarme un comentario para saber de vosotros de qué país me estáis siguiendo. Mucho amor, bye bye, un besotón.